Cambiamos de tema y es que el vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa, Raúl Flores, anunció que la ley de reconstrucción es la única existente en todo el país para atender a los capitalinos damnificados tras los sismos ocurridos el pasado 19 de septiembre. Por lo anterior, el legislador dijo que la ley de reconstrucción de la Ciudad de México es real y transparente. Escuchemos. Lo que manda la ley de reconstrucción es fundamentalmente no generar deudas. Lo que manda la ley de reconstrucción y lo que hemos traducido del sentimiento de las personas es que debe haber recursos para poder recuperar las viviendas a fondo perdido. La ley de reconstrucción considera apoyos para cada inmueble o vivienda afectada. La mayoría se financiará con recursos del Fondo para la Reconstrucción y solo en los casos en los que no aplique se instrumentará un mecanismo de fondeo para construir 35% más de lo permitido y así edificar un número de departamentos adicionales en los proyectos de reconstrucción.